Vamos a seguir charlando con la responsabilidad que demanda un tema tan sensible como es el final de la vida, comprendiendo los abordajes que una escuela puede hacer cuando llega la noticia y tiene que darse la misma de lo inesperado. Así que le agradezco mucho al secretario de Salud, Juan Barani, porque le decía recién, previo a esta nota, que este año, en la primera charla, entrevista o reportaje que tengo con él, hablamos de atención primaria y en una segunda parte de salud mental. Bueno, el año pasado el Consejo Deliberante vota una ordenanza destinada a cierta tarea de prevención o de atención o de entender las alarmas en una estructura más vinculada con lo voluntario, en donde los pibes, no solamente en escuelas, sino en clubes, en estructuras barriales y deportivas, debían capacitarse, y ahí la Secretaría de Salud tenía una misión de observar y crear una especie de registro. Este programa que transmitimos por YouTube y el portal de noticias dio cuenta que el mes pasado, en tan solo 30 días, 3 pibes se quitaron la vida y eso generó una conmoción en las comunidades. No pasó mucho tiempo para llegar a conocerse la noticia que hubo un número más que 3, no en un mes, sino en una semana. Y entonces la política pública no puede estar considerada, por lo menos para nosotros, como una falla, tal vez un déficit. ¿Qué nos falta? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se aborda? Y esa es la charla que voy a tener con Juan Barani, a quien le agradezco nuevamente, previo a esta nota, que esté sentado aquí, en este lugar donde nosotros grabamos, porque claro que nos importa la vida de todos, de los adolescentes. ¿Frente a qué estamos? ¿Es algo que se mantiene en los niveles estadísticos? ¿Es otra cosa lo que está pasando? ¿Es otro escenario? Tiene que ver con esas depresiones altísimas que se dan por la propia forma en que nos comunicamos o no nos comunicamos, que decimos que hablamos pero no nos estamos expresando. Bueno, el doctor Barani va a tratar de responder a aquellas inquietudes para saber ustedes que sí hay lugares de escucha y que el silencio no es camino. Bueno, hay que encontrar las formas de decirlo y saber de nuevo que hay espacios en donde están allí para que usted pueda comunicarse ante cualquier instancia de alarma o que nos alarme a todos, que es lo que intentamos hacer desde este programa de televisión que va por YouTube y por el portal. Presentación y charlamos con el doctor Barani. Se ve, o sea, nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros, la verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID, y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros pueblos. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado, tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Charlando hace poco, que no sé si la viste, Juan, una nota con el presidente de la Fundación Enebro, me decía que es muy difícil acceder a estadísticas, que las mismas dependen o del Ministerio de Salud o de Seguridad, y que no siempre coinciden los números de aquellas personas que, dolorosamente para sus familias, toman una decisión que es inesperada y que todo se vincula con la muerte, que no estamos preparados culturalmente para enfrentarlo. ¿Qué me puedes decir de este tema que, por lo menos para desalambrar, y sé que para vos también, es algo urgente, que hay un tabú, que hay miedos de cómo abordarlo para tratar de alcanzar algún tipo de respuesta a aquel que tiene millones de preguntas? Bueno, buen día primero. La verdad que es un tema, como vos decís, muy complicado,
que está cobrando relevancia en nuestro presente reciente, que lo viene cobrando últimamente, sobre todo en el grupo de la franja etaria entre 15 y 24 años, es donde la tasa de suicidio tiene un incremento sobre la media general de las personas en ese grupo etario. Realmente estamos consternados y sí, estamos vivenciando hoy en día una situación de presentación de casos que algunos se conocen, que son los que se consuman, y después hay muchos tantos que no se consuman y que también requieren una asistencia para justamente atender esa necesidad que plantean, ese padecimiento que presentan estas personas para poder contenerlas. Desde la creación, como vos dijiste, de la ordenanza acá que se promulgó en nuestro municipio, desde la Secretaría de Salud venimos implementando diferentes estrategias. Por un lado, estuvimos trabajando con educación en lo que tuvo que ver con una jornada que se realizó el año pasado, que la idea era justamente de sensibilizar y sobre todo dar herramientas a jóvenes, no para cargarlos en cuanto a su capacidad de respuesta, sino que en cuanto a darles herramientas para poder canalizar rápidamente las situaciones con los dispositivos que se encuentran actualmente funcionando. Esto del voluntariado, porque la ordenanza lo establecía, incluso crear un registro, es mucho para un pibe. No es lo mismo que un pibe puede escuchar a que un profesional lo aborde, ¿no? Yo miré eso de la ordenanza cuando se trabaja, se vota a partir de dos situaciones que se vienen en una escuela. Entiendo que fue eso lo que provocó una reacción rápida. Después está esto que estoy charlando contigo, que me lleva a preguntarte si el enfoque es como darle a un pibe que es par, es compañero de aquel que puede estar atravesando una situación muy compleja, una responsabilidad. Y después, ¿cuáles son los dispositivos? Porque pensemos que el pibe asume esa responsabilidad pesadísima. ¿Qué dispositivos hay? Bueno, en ese tema de la ordenanza justamente generó cierta discusión. Lo que se definió era de que los jóvenes no cobrasen una responsabilidad de tener que canalizar esas situaciones, sí de poder conocer cómo pedir ayuda ante una situación que les llegara de estas características o que la viviesen en sí mismos, ¿no? Desde ese lugar, desde salud mental, sobre todo lo que se intenta trabajar es como general, no tratar el tema específicamente, sino abordarlo y abrir a la escucha. En ese sentido, estamos implementando una estrategia junto con la provincia de Buenos Aires, junto con la Dirección General de Escuelas, en poder ingresar en los establecimientos escolares para hacer talleres de salud mental. ¿Eso lo están estudiando, Juan, o lo tienen que hacer a partir de estos datos estadísticos que 3 en un mes o 5 en una semana? Sí, eso es tremendo. Eso es tremendo y la realidad obviamente que nos convoca a tomar acciones. Este tema ya lo venimos viendo que es un tema que viene en alza desde la pandemia, que notamos. Me lo había señalado en la nota que hicimos a principio de año. Es decir, la pandemia abrió algunos canales peligrosos, te diría. Sí, sobre todo el aislamiento, la depresión, el individualismo, el sálvese quien pueda. Bueno, a partir de este reingreso escolar, digamos, en las escuelas se notó fuertemente esta temática. Se abordó desde la provincia de Buenos Aires en forma articulada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Actualmente se están realizando talleres en Moreno en diferentes escuelas y estamos programando para intensificar y tener un barrido territorial de la totalidad de las escuelas, abordando 2 grados de la primaria. Y básicamente la intención es abrir la escucha, estar una escucha activa y ver qué surge de eso y tratar de canalizar las situaciones que surgieran. Esa sería la parte de promoción, donde toda la comunidad está involucrada, más allá de jóvenes, más allá de la institución educativa, instituciones sociales, organizaciones sociales, iglesias, comedores. Todas las instituciones tienen que estar con el tema en agenda
porque hay oportunidades claves que si uno no las ve, bueno, puede suceder lo peor. En la nota esta que hacía referencia con el presidente Negro, me decía, el suicidio se puede prevenir. ¿Vos considerás lo mismo? Yo considero lo mismo. Considero que el suicidio es un síntoma de nuestra sociedad y que realmente tenemos que atender las cuestiones de fondo para poder prevenir estas situaciones de sufrimiento, porque lo que expresa el suicidio es una persona sufriente. Entonces, tenemos que encontrar y brindar herramientas para que ese sufrimiento pueda trabajarse. Puede ser multicausal, Juan, entiendo. Se tiene que ir al pasado probablemente para encontrar. Esto charlando incluso con psicólogos, no con la nota que hacía referencia recién. Pero ustedes encuentran denominadores comunes. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la pandemia, el aislamiento, la temporalidad, la emocionalidad, los dispositivos. Si encuentran algo como para ir a una escuela y con paciencia te diría decir, vamos a escucharlo, porque tampoco es simple que un pibe te hable, me parece a mí. Hay que construir una relación de confianza para que emerjan estos sufrimientos. Sí, sobre todo hay que estar con una escucha activa y no tener expectativas, sino ir con un formato previo a querer, entre comillas, bajar una línea, sino que justamente brindar el espacio, quizás no es en una primera instancia, es en una segunda, en una tercera, donde se genere ese vínculo. Creo que... Te preguntaba de denominadores comunes. Denominadores comunes es muy compleja la vida y las situaciones que se ven son de situaciones varias, pero siempre hay un denominador común de algún trauma en su pasado que no pudieron procesar, algo que quedó ahí como un cabo sin atar y que, bueno, obviamente que estos son hipótesis, ¿no? Porque, sí, claro. Porque estamos hablando del mundo de lo subjetivo, obviamente el tema del aislamiento, de la individualidad, del tema de uso de redes, de la exigencia de la cultura en relación a la apariencia, a las formas, todo eso influye fuertemente y acá nosotros en Moreno nos pega particularmente y eso nos convoca a tomar acciones. Como te contaba, por un lado tenemos la pata preventiva, que es todo lo que se puede hacer para poner palabras donde no las hay. Y después está la pata de acción operativa, que en ese sentido, bueno, Moreno tiene la particularidad de que tiene una estructura de salud mental de mucha historia, más de 20 años de historia en salud mental organizada, y tenemos ya alrededor de 10 años de historia de una guardia de salud mental específica dentro de nuestro hospital. En la última gestión se consolidó dentro de la estructura hospitalaria. El año pasado, frente a esta ordenanza y esta necesidad de tomar acción, constituimos el programa, que es un programa específico de abordaje y prevención del suicidio. Tiene un nombre el programa, ¿no? El programa tiene un nombre que se llama ACAIS, ¿sí? Y es un programa que él tiene el objetivo primordial de prevenir y de atender situaciones de intento de suicidio y también atender situaciones, lo que nosotros le llamamos posvención, que es cómo se aborda el contexto posterior a un suicidio consumado, con familiares, con compañeros, con escuela. Y eso lo pueden sostener hoy a través del programa. Entiendo que en las situaciones en donde yo pude acceder con la responsabilidad que compete, tamaña situación de pérdida, se sostiene. Me llega a preguntar, dice, ¿qué equipo tienen? Porque fueron 3 en un mes o 5 suicidios en una semana. Dice, ¿qué es lo que tiene usted o qué es lo que tiene la Secretaría de Salud para tamaña situación, Juan? Obviamente que este tema tan complejo no es de un único abordaje, es un abordaje integral de toda la comunidad, como te decía, educativa, sanitaria, las instituciones religiosas, sociales, todos tenemos que estar con este tema en agenda. Nuestra Secretaría dispuso, nuestra Intendente Mariel, este tema la toca particularmente de cerca y cuando nosotros le presentamos la propuesta nos dijo, vamos hacia adelante con esta intención. Constituimos un equipo de nuevo y estamos incluso con perspectivas de ampliación justamente para poder tener una
un abordaje territorial más amplio. Además de la dimensión preventiva en escuelas, también estuvimos en este último año desarrollando encuentros también de salud en diferentes puntos de casas jóvenes del distrito, donde también levantamos bastantes situaciones y pudimos organizarnos y tener alguna mirada preventiva sobre los jóvenes que quizás no son los mismos que van a la escuela, quizás son jóvenes que no están escolarizados, que tienen otra particularidad, y también entendemos que es necesario abordar. Claro, acá se da esto con que en menos de 40 días hay un denominador común, son 8 pibes escolarizados que interrumpen su vida. Ese es un dato fuerte, pero iban a la escuela, si algún contacto tiene, y aclaro, no es responsabilidad de la escuela, vos me lo estás diciendo, hay un programa, está salud, está cultura, está el barrio, está la iglesia. Lo interesante de lo que nosotros pretendemos es que lo tenemos que hablar, porque nos está ocurriendo, nos está atravesando. Creo que ese punto es clave. Nosotros tenemos un eslogan que dice hablemos de suicidio, porque es un tema tabú y para muchas instituciones también lo es el tema y que prefieren no tocarlo directamente. No es que uno por hablarlo promueva que eso suceda, es una cuestión que tenemos que abordarla y tenemos que tomar el toro por las astas porque esta situación tiene una relevancia y tenemos que actuar en consecuencia, con la responsabilidad que tenemos, sobre todo como funcionarios públicos, como personas que tenemos esta responsabilidad tan grande. A mí y a toda nuestra secretaría nos compromete de lleno, y a Mariel particularmente también, y bueno, estamos tratando de pensar qué otros dispositivos, qué otras herramientas podemos diseñar e implementar para ampliar nuestro abordaje en la temática. Juan, te agradezco mucho por este tema, por charlarlo y por explicarlo, porque en algunos casos, te diría, es tan complejo que aún existiendo todos los dispositivos, es una voluntad única que toma una persona que es un territorio, pero yo subrayo que si hay una situación de alarma, sepa la población que mira esta nota que puede concurrir o recurrir. ¿A dónde, Juan? ¿A dónde tiene que ir? Eso es importantísimo también para que puedan hablar. Perfecto, sí, me parece muy oportuno lo que comentás. La Guardia de Salud Mental se encuentra en el Hospital Mariano Ciudad de la Vega, tiene amplitud horaria 24 horas por 7 días de la semana. Cualquier situación que tenga una urgencia sobre un padecimiento subjetivo, como nosotros le llamamos, un sufrimiento mental que pueda poner en riesgo la vida de sí mismo o de terceros, tiene que estar encaminada en esa situación. Si son cuestiones que no son de extrema urgencia, tenemos nuestra sede en el edificio, en el polo sanitario, en el edificio histórico del Hospital Antiguo. En ese pabellón, el pabellón B, tenemos nuestra primera escucha para poder recibir situaciones y que puedan ser abordadas por nuestro programa de abordaje particular.